Era un domingo por la mañana de septiembre de 2024, en la majestuosa mansión de Eduardo Mendoza, magnate del sector inmobiliario con una fortuna de 500 millones de euros. Cuando decidió ejecutar el plan más irracional de su existencia. En el gran salón de la Villa Marbellí, bajo las lámparas de cristal de Baccarat y rodeado de mármoles de Carrara, había reunido a 5 de las modelos más deslumbrantes de España, todas rubias, refinadas, impecables como esculturas vivientes. En el centro del salón, el pequeño Diego, de 6 años, huérfano de madre desde los 2, vestía su blazer azul preferido y observaba a aquellas desconocidas con una mezcla de confusión y temor. Eduardo había organizado aquella pantomima convencido de que su hijo escogería por instinto, y él se casaría con la mujer que el niño prefiriese. Pero cuando le pidió a Diego que señalara a quien quería como nueva mamá, el pequeño miró una por una a las 5 mujeres que le sonreían con rigidez artificial. Luego giró hacia el rincón del salón, donde Carmen, de 28 años, empleada de limpieza, con su uniforme negro y delantal blanco, observaba la escena con el alma encogida. Sin dudar ni un instante, Diego apuntó hacia ella y pronunció las palabras que transformarían para siempre 3 destinos: la quiero a ella, papá. Quiero que Carmen sea mi mamá. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el eco de las olas al romper contra los acantilados. La villa de Eduardo Mendoza en Marbella era una joya de la arquitectura española del siglo XVII, erigida sobre los riscos andaluces con una vista majestuosa al Mediterráneo. Los jardines se extendían por 3 hectáreas, decorados con fuentes barrocas y estatuas de mármol que relucían bajo el sol de la Costa del Sol. En su interior, cada espacio exhalaba lujo: suelos de Carrara, frescos originales, muebles antiguos cuyo valor superaba los ingresos de una vida entera. Eduardo Mendoza, de 42 años, representaba la encarnación del éxito empresarial. Había erigido su imperio desde la nada, transformando terrenos baldíos en complejos residenciales de élite que ahora marcaban el perfil costero de España. Con su cabello plateado siempre perfecto, trajes a la medida de Adolfo Domínguez y su inseparable Patek Philippe en la muñeca, personificaba la imagen del triunfador absoluto. Poseía todo, menos la felicidad de su hijo. Diego había nacido 6 años atrás del matrimonio con Cristina, una aristócrata madrileña a la que Eduardo se había unido más por conveniencia que por amor. Cristina era hermosa, distinguida, ideal para cenas y recepciones, pero tan fría como el mármol de las esculturas que adornaban la villa. Su muerte en un accidente automovilístico, cuando Diego apenas tenía 2 años, dejó un vacío que Eduardo no supo llenar. El niño creció rodeado de niñeras y gobernantas de alto perfil, tratadas como personal de hotel. Eduardo, siempre inmerso en negocios millonarios, reuniones internacionales y viajes, apenas coincidía con él en cenas ocasionales o breves fines de semana. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Diego empezó a hacer preguntas sobre su madre: ¿por qué los demás niños del colegio tenían mamá y él no? Esas preguntas inocentes perforaron el blindaje emocional de Eduardo, que comprendió, demasiado tarde, cuánto necesitaba su hijo una figura materna real. Así, con su mentalidad de empresario pragmático, concibió el plan más fríamente calculado de su vida: encontrarle una madre a su hijo como quien escoge una inversión rentable. Contrató a la agencia de modelos más exclusiva de Madrid, explicando que buscaba una mujer joven, bella, educada y digna de convertirse en la esposa trofeo perfecta y en la madre ideal. La agencia seleccionó 5 candidatas impecables, todas entre 25 y 30 años, todas rubias, todas con físicos de portada y currículums de ensueño. Alejandra, modelo con licenciatura en economía. Francisca, ex Miss España y popular influencer. Valentina, actriz de telenovelas con millones de seguidores. Clara, modelo internacional políglota. Serena, es bailarina del Teatro Real, ahora imagen de marcas de lujo. Aquel domingo, Eduardo las convocó en su villa, explicándoles con frialdad que su hijo elegiría a quien se convertiría en la nueva señora Mendoza. Un plan insólito, inhumano, pero que en su lógica empresarial parecía perfectamente sensato. Lo que no había previsto era la presencia de Carmen. Carmen García tenía 28 años y trabajaba para los Mendoza desde hacía 6 meses, después de que la anterior empleada se marchara inesperadamente. Provenía de un pequeño pueblo andaluz,
huérfana desde joven y había emigrado al norte buscando un futuro mejor. Era una mujer sencilla, de cabello castaño siempre recogido en un moño limpio, ojos color avellana llenos de calidez y una sonrisa capaz de iluminar los días más nublados. A diferencia de quienes la precedieron, Carmen poseía un don natural con los niños. Mientras limpiaba la villa, si encontraba a Diego, no lo ignoraba como hacían los demás empleados siguiendo órdenes de Eduardo. Le hablaba, le sonreía, le preguntaba por el colegio. Diego empezó a buscarla, a seguirla, a contarle sus pequeñas preocupaciones. Ella lo escuchaba con ternura, le daba consejos sabios, lo consolaba cuando lloraba. A veces le llevaba dulces caseros, otras le leía cuentos o jugaba con él en los ratos libres. Sin darse cuenta, Carmen se había convertido en la figura materna que Diego anhelaba. Aquel domingo, Eduardo la había convocado solo para servir el té y los pasteles a las modelos, ignorando el lazo invisible que unía a su hijo con ella. Presentó a las 5 candidatas como si fuesen productos en exhibición, anunciando que una de ellas sería la futura esposa y madre. Las 5 mujeres posaron, sonriendo con esa perfección mecánica de los desfiles. Eran hermosas, sí, pero a los ojos del niño parecían muñecas de cera. Diego las recorrió con la mirada, abrumado por su frialdad, hasta que vio a Carmen, que observaba todo desde el rincón con el alma hecha pedazos. Y entonces sucedió. Sin vacilar, Diego la señaló y pronunció: «La quiero a ella, papá. Quiero a Carmen como mamá». El silencio cayó como un golpe. Las modelos intercambiaron miradas de desconcierto, Eduardo empalideció, Carmen sintió las piernas aflojarse bajo el peso de las miradas. Nadie respiró durante varios segundos. Las modelos, acostumbradas a ser el centro de atención, se vieron súbitamente invisibles. Alejandra se arregló nerviosa el cabello, Francisca sostuvo una sonrisa tensa, y Valentina, Clara y Serena se miraron sin comprender. Eduardo permaneció inmóvil. Había calculado cada posibilidad, que Diego eligiera a la más bella, a la más amable, a la más simpática. Jamás imaginó que su hijo escogería a la mujer de la limpieza. Carmen, desde el rincón, sentía el corazón latir desbocado. Apretaba el trapo entre las manos temblorosas, consciente de que acababa de cruzar una frontera invisible. No era más que una empleada doméstica, una mujer sencilla sin estudios universitarios ni vestidos caros. Pero Diego no veía nada de eso. Con la naturalidad de sus 6 años, dejó el centro del salón, corrió hacia ella y se abrazó a sus piernas como hacía siempre. «Papá me dijo que podía elegir una nueva mamá», explicó con voz temblorosa. «Y quiero que seas tú, porque me lees cuentos, me haces galletas y siempre me escuchas cuando estoy triste». Para Diego, Carmen ya era su madre del corazón. Las palabras inocentes del niño resonaron en el salón como una sentencia irrevocable. Carmen sintió los ojos humedecerse mientras acariciaba los cabellos oscuros de aquel pequeño que, sin darse cuenta, había cambiado su destino. En esos meses había aprendido a amarlo como si fuera suyo. Lo había cuidado cuando enfermaba, había celebrado cada logro escolar y había sufrido al verlo crecer sin el cariño materno que merecía. Eduardo intentó retomar el control, explicándole que debía escoger entre aquellas señoras, que Carmen trabajaba para ellos y no podía ser su madre. Pero Diego, con la lógica desarmante de los niños, replicó simplemente: «¿Por qué no, si ella me quiere más que todas?». Una a una, las 5 modelos intentaron atraer su atención con promesas brillantes, viajes exóticos, ropa de marca, fiestas interminables. Alejandra le ofreció visitar Disneyland cada mes. Francisca prometió enseñarle a ser famoso. Las demás hablaron de juguetes costosos, aventuras de película y regalos de ensueño. Pero Diego permaneció inmóvil, aferrado a las piernas de Carmen como si fueran su refugio. A cada propuesta respondía con una sencillez que desarmaba a todos. Decía que Carmen ya lo llevaba al parque cada domingo, que prefería jugar con cajas de cartón porque eran más divertidas que los juguetes caros, y que no deseaba ser famoso. Solo tener a alguien que lo escuchara cuando contaba sus sueños. Eduardo observaba con frustración creciente. Había invertido tiempo, dinero y orgullo en ese plan. Todo estaba calculado al milímetro, y ahora su hijo elegía a la única mujer que él no podía tomar por esposa. Carmen era empleada,
Provenía de una familia humilde, sin títulos ni conexiones sociales. No pertenecía a su mundo. Sin embargo, mientras contemplaba a su hijo abrazarla con esa paz genuina que no le veía desde hacía meses, algo se agitó en su pecho. Por primera vez en años, Diego se veía protegido y amado de verdad. Cuando Eduardo pidió a Carmen que acompañara al niño a su habitación para poder hablar a solas con las modelos, Diego se volvió hacia él y lanzó una súplica que dejó a todos inmóviles: «Prométeme que Carmen no se va a ir». Eduardo cruzó la mirada con ella y, por un instante, algo en su interior se quebró. En esos ojos color avellana descubrió algo que jamás había percibido: un amor puro, sincero, sin ningún interés. No había cálculo ni ambición, solo la ternura de una mujer que veía en su hijo al hijo que nunca tuvo. Cuando Carmen y Diego salieron, Eduardo quedó a solas con las 5 modelos, que lo observaban entre la incomodidad y el enfado. Alejandra fue la primera en protestar, indignada por haber sido superada por la empleada doméstica. Eduardo las miró una por una, mujeres perfectas, hermosas, exitosas, que hasta hacía una hora representaban todo lo que él creía desear. Pero ahora las veía vacías, superficiales, incapaces de ofrecer a su hijo lo que realmente necesitaba. Con voz baja y firme anunció que la reunión había terminado. Las despidió, dejando que se marcharan con la dignidad herida y las ilusiones rotas. Esa noche, cuando la villa quedó en silencio, Eduardo permaneció en su despacho rodeado de los símbolos de su éxito: trofeos, relojes, contratos, premios. Por primera vez, todos le parecían huecos, carentes de sentido. Un toque suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Carmen entró con las mejillas sonrojadas, aún vestida con su uniforme negro y delantal blanco. Quería disculparse, explicar que no había tenido intención de provocar aquel escándalo. Por primera vez en 6 meses, Eduardo le pidió que hablara de sí misma. Carmen contó su historia con serenidad. Venía de Córdoba, había perdido a sus padres siendo adolescente y se había marchado al norte buscando oportunidades. En aquella casa, por primera vez en años, se había sentido parte de algo. Habló de Diego, de su dulzura, de su soledad, de cómo solo necesitaba que alguien lo escuchara de verdad. Admitió haberse encariñado profundamente con él, aunque sabía cuál era su lugar. Eduardo la observaba en silencio. Había algo en ella distinto a todas las mujeres que conocía: ojos que destellaban inteligencia y compasión, una sonrisa sin artificio, una elegancia natural que no se compraba con dinero. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia el jardín, donde Diego jugaba solo con un coche teledirigido. ¿Qué querrías para él, si pudieras pedir cualquier cosa, sin pensar en dinero ni en clases sociales?, preguntó. Carmen no dudó. Querría que creciera feliz, que se sintiera amado por lo que es. Que entendiera que la felicidad no se compra. Que alguien le dé abrazos cuando esté triste, le lea cuentos antes de dormir y crea en sus sueños. Eduardo la miró, comprendiendo que frente a él estaba la única persona que amaba a su hijo sin esperar nada a cambio. Entonces confesó: durante años le he dado todo lo que el dinero puede comprar. Y tú, en 6 meses, le has dado lo que yo no supe darle en 6 años. Luego, pronunció la propuesta que lo cambiaría todo: Carmen, ¿te casarías conmigo? Ella lo miró, paralizada. La frase le sonó tan irreal que por un momento pensó haber entendido mal. Era su empleada doméstica. Él, uno de los hombres más poderosos de España. Pertenecían a universos opuestos. Eduardo se acercó y, por primera vez, Carmen vio en sus ojos no la arrogancia del patrón, sino la vulnerabilidad de un padre desesperado. Le explicó que sabía lo improbable que parecía, pero que había visto cómo su hijo había cambiado gracias a ella. Diego volvía a reír, a dormir tranquilo, a soñar. Y todo eso era mérito suyo. Carmen se sentó, las piernas ya no podían sostenerla. Alegó que un matrimonio sin amor no sería justo. Eduardo respondió que ambos compartían un amor inmenso por Diego, y que ese era un excelente punto de partida. Admitió que había empezado a verla con otros ojos, admirando su forma de cuidar, su fuerza silenciosa. Ella se sonrojó, protestando que era una mujer sencilla, sin experiencia en cenas de gala ni eventos de lujo. Eduardo sonrió y le dijo que no tenía que cambiar, que poseía algo que ninguna otra tendría jamás: un corazón verdadero.
Carmen expresó su temor. ¿Qué ocurriría si él se cansaba de ella? Diego volvería a sufrir. Eduardo entonces le propuso un trato, casarse con él y convertirse oficialmente en la madre del niño. Si después de un año no era feliz, la dejaría marchar con una suma suficiente para vivir tranquila. ¿Y usted qué gana con eso?, preguntó Carmen. La felicidad de mi hijo, respondió. Y quizá, la oportunidad de aprender lo que realmente significa amar. En ese instante, Diego irrumpió en el estudio con un ramo de margaritas silvestres para Carmen. ¿Papá te pidió que te quedes para siempre?, preguntó con voz esperanzada. Ella miró esos ojos llenos de ilusión. Quiero que seas mi mamá de verdad, dijo el niño. Una que me abrace cuando tenga miedo y me cuente cuentos por la noche. ¿Cómo podía decirle que no? Con voz firme, mirando a Eduardo, Carmen asintió. Sí, acepto ser la mamá de Diego. El niño gritó de alegría y se lanzó a sus brazos. Eduardo los rodeó a ambos y, por primera vez, los tres formaron un solo abrazo. En ese instante nació una familia. Los 3 meses previos a la boda fueron una revolución. Eduardo comenzó a descubrir facetas de sí mismo que ignoraba, volver temprano a casa, cancelar viajes innecesarios, pasar los fines de semana con Diego en vez de refugiarse en su despacho. Carmen también se transformaba. No solo por el cambio de posición social, sino por la manera en que él empezaba a tratarla, ya no como empleada, sino como compañera. Le pedía opinión, la incluía en decisiones sobre Diego, escuchaba su criterio. Eduardo quiso prepararla para su nuevo papel. Le proporcionó clases de etiqueta, cursos de idiomas y un guardarropa nuevo. Pero lo que más impresionaba a Carmen no era eso, sino cómo él mismo estaba cambiando. Diego, mientras tanto, era el más feliz de todos. Por primera vez tenía una rutina familiar real. Carmen lo despertaba con dulzura, le preparaba el desayuno y lo acompañaba al colegio. Eduardo asistía a las tutorías con las profesoras, a los festivales del cole y a los encuentros de fútbol. El niño florecía, volviéndose más abierto y confiado. Una noche, 2 semanas antes del enlace, Eduardo encontró a Carmen en la terraza contemplando el ocaso. Llevaba un vestido azul sencillo, el pelo suelto mecido por la brisa y una expresión de paz que la volvía luminosa. Carmen confesó sus temores. Le asustaba no estar a la altura, defraudar a Eduardo. Él le explicó que en esos meses ya le había dado más de lo que jamás recibió, le devolvió a su hijo y le enseñó lo que significa ser una familia. Cuando a Carmen le preocupó el que dirán, Eduardo respondió con orgullo que se casaría con la mujer que su hijo había elegido con el corazón, la que supo amar sin condiciones a un niño que no era suyo. Carmen hizo otra confesión, se había enamorado de él, no de su dinero, sino del hombre que demostró ser cuando dejó a un lado el orgullo por la felicidad de su hijo. Eduardo admitió haberse enamorado también de su dulzura, de su fortaleza y de cómo transformó aquella casa en un hogar. Se besaron por primera vez mientras el sol se hundía en el Mediterráneo, sabiendo que lo que empezó como un acuerdo se había convertido en algo mucho más hondo. La boda se celebró en el jardín de la villa, solo con los más cercanos. Diego llevó los anillos, orgulloso con su smoking azul. El instante más conmovedor llegó cuando Carmen se arrodilló ante Diego para preguntarle si quería aceptarla oficialmente como su madre. El niño la abrazó con fuerza, susurrando que la había aceptado desde el primer día, que la había esperado toda su vida. 2 años después de aquel enlace que sorprendió a todos, la villa de Marbella vibraba con una felicidad que no se sentía en décadas. Eduardo había aprendido a equilibrar trabajo y hogar, delegando más y pasando mucho más tiempo en casa. Carmen se había convertido no solo en una madre entregada para Diego, sino en la pareja de vida ideal para Eduardo, aportando una naturalidad y una alegría que él jamás había conocido. Diego, ya con 8 años, era un niño completamente cambiado, seguro, sociable, brillante en clase, y sobre todo, tranquilo al saberse amado sin condiciones. Llamaba mamá a Carmen con la naturalidad de quien nunca conoció diferencia, y a menudo decía a sus amigos que tenía la madre más hermosa y bondadosa del mundo. Un domingo por la mañana de primavera, mientras desayunaban en la terraza, Diego hizo un anuncio que dejó sin palabras a ambos. Había escrito una redacción en el colegio sobre ellos y la maestra la había elegido para el concurso del centro. Se puso en pie,
sacó una hoja de la mochila y empezó a leer con solemnidad su texto, titulado Mi familia especial. Contó cómo su padre antes estaba triste y siempre trabajaba, cómo luego llegó Carmen, que al principio hacía la limpieza, pero tenía el corazón más grande del mundo. Describió el día en que papá llevó a casa a unas señoras preciosas para que eligiera una como mamá, y cómo él escogió a Carmen porque no importaba si alguien era rica o pobre, lo único que valía era si te quería de verdad. Concluyó diciendo que ahora su padre sonreía siempre, su madre hacía las galletas más ricas del planeta y ellos eran una familia auténtica. Había aprendido que el amor no se compra en tiendas, se encuentra en el corazón de la gente buena. Cuando Diego terminó, Eduardo y Carmen tenían los ojos vidriosos. El niño los miró orgulloso y Carmen lo estrechó, afirmando que tenía razón en todo. Eduardo los abrazó y admitió a Diego que había escrito la mayor verdad: el amor no se compra, se reconoce, y él tuvo la suerte de que Diego lo reconociera antes que nadie. Esa misma noche, tras acostar al niño, Eduardo y Carmen volvieron a la terraza donde se besaron por primera vez. Eduardo llevaba una cajita de terciopelo azul y se arrodilló bajo las estrellas. Le dijo que, aunque celebraron una boda preciosa 2 años atrás, había algo que nunca hizo como debía. Le pidió matrimonio no por un trato, no por Diego, sino porque la amaba con todo el corazón y no imaginaba la vida sin ella. Carmen rompió a reír entre lágrimas, recordándole que ya estaban casados, pero Eduardo abrió la caja mostrando un anillo de diamante solitario. Explicó que la primera vez lo hizo con la cabeza, esta vez lo hacía con el corazón. Carmen aceptó 1,000 veces mientras él deslizaba el anillo en su dedo. En ese instante, desde la ventana del dormitorio, llegó la vocecita de Diego preguntando cuándo dejarían de ser tan románticos, porque quería bajar a merendar. Ambos estallaron en carcajadas. Eduardo comentó que ese crío siempre tenía la respuesta lista. Carmen dijo que era listo como el padre y Eduardo replicó que tenía un corazón enorme como la madre. 5 años después, en la misma villa de Marbella, celebraban el cumpleaños de Diego, ya con 13. El jardín estaba lleno de amigos, compañeros de clase, los pocos familiares de Eduardo y la nueva familia extendida. Carmen había reencontrado a varios primos en Andalucía que ahora formaban parte de sus vidas. Mientras observaba a su hijo reír con los suyos, Eduardo pensó en aquel día de 7 años atrás, cuando montó la farsa más absurda de su vida. Creyó que podía planificar el amor como una inversión inmobiliaria, que la felicidad podía comprarse como un objeto de lujo. Carmen se acercó con la pequeña Sofía en brazos, su niña de 2 años, nacida de su amor verdadero. Cuando le preguntó en qué cavilaba, Eduardo respondió que había sido el hombre más necio del mundo, a punto de perder lo más valioso por perseguir la apariencia en vez de la esencia. Carmen apoyó la cabeza en su hombro y dijo que luego encontró el camino. Eduardo la corrigió: fue Diego quien lo halló por él. Fue el niño quien le enseñó que el corazón ve lo que los ojos no alcanzan. En ese momento, Diego llegó corriendo con la cara manchada de tarta de chocolate y los ojos brillando de alegría. Les dio las gracias por la fiesta más bonita del mundo y por haberle enseñado que las familias verdaderas no nacen, se eligen. Eduardo y Carmen se miraron y sonrieron. Habían creado algo más valioso que cualquier imperio, una familia fundada en el amor genuino, de esas que resisten todo porque están construidas sobre sentimientos auténticos. Y todo empezó con la elección valiente de un niño de 6 años que supo reconocer el amor donde los adultos solo veían barreras sociales. Porque, al final, el amor siempre vence. Solo hace falta el coraje de reconocerlo cuando aparece, incluso con la forma más inesperada. Si esta historia te hizo creer que el amor auténtico no entiende de clases, deja tu like. Cuéntanos en los comentarios, ¿has tomado alguna vez una decisión con el corazón que todos juzgaron errónea? ¿Crees que los niños identifican el cariño mejor que los adultos? ¿Qué pesa más, la riqueza o la felicidad? Suscríbete y activa las notificaciones para más relatos que demuestran que el amor real supera cualquier convención social. Comparte esta historia con quien necesite recordar que el valor de una persona no se mide por su saldo. Recuerda, los corazones puros siempre reconocen el amor verdadero, incluso cuando se oculta tras las apariencias más sencillas.